Hola, buenas tardes. Hoy voy a hacer un directo con Vane de Alergias a la Mesa y creo que os va a encantar el directo. Vamos a hablar sobre su experiencia como, bueno, pues como paciente en todo este mundo de la nutrición y la salud y creo que va a ser un directo muy enriquecedor, que os va a gustar mucho y que su experiencia va a servir a muchas personas. Así que a ver si empezamos, que tengo muchísimas ganas. A ver, ¿qué hacer? Ahora. Hola, Hola, bonita. Mary, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿Qué no hubo tal? problemas para unirme esta vez. Nada, fenomenal, qué bien. Joder, que estoy encantada de estar aquí contigo. Creo que de verdad tu experiencia vale oro, a la gente le va a valer de mucho Esperemos que y, sí. joder, que va a ser muy enriquecedora. Así que, pues Vale, si yo voy a intentar quieres, contar un poquito mi experiencia como paciente. Al final es un poco lo que te comentaba antes de empezar el directo. Yo al final he ido aprendiendo muchas cosas en este camino, pero siempre desde el punto de vista de paciente. O sea, que todo lo que digamos hoy, por favor, que se contraste con el sí, terapeuta o profesional de turno. total. Y también decir eso, que esta es tu experiencia, no por a Ujú. lo mejor tener los síntomas que tú tienes, van a tener lo mismo que tú Eso ni es. nada. O sea, esto simplemente pues, es una experiencia personal para que se vea a qué tipo de profesional has acudido, qué te ha servido a ti. Entonces, si te parece, empezamos por el momento en el que te das cuenta de que algo falla pues, entiendo que en todo, no es solo con la alimentación, ¿no? Eso es. O sea, precisamente el momento que a mí me hizo parar. A mí me gusta decirlo así porque realmente luego comentaremos que hubo mucha sintomatología que yo no escuché antes de todo esto, pero lo que a mí me hizo parar fueron las alergias alimentarias que llegaron de la noche a la mañana. O sea, yo hasta ese momento había comido de todo sin problema y de la noche a la mañana un albaricoque me dio una anafilaxia que me llevó directa al hospital. Y nadie lo achacó a que pudieran ser unas alergias alimentarias que se fuesen a quedar para siempre, ni que fuesen más allá de la alergia al albaricoque, que eso fue uno de los mayores problemas que yo me encontré. A mí me dijeron que tenía alergia al albaricoque, que no lo comiera más, pero estuve 3 meses hasta que me diagnosticaron las alergias alimentarias, tratándome con problemas digestivos, con otras cosas que no tenían nada que ver, con un montón de fármacos que destrozaron por completo mi microbiota y Ya. eso generó muchos más problemas digestivos a la larga que me causaron pues gastritis crónica, un montón de problemas a la hora de, pues bueno, estreñimiento crónico también, halitosis, bueno, destruyeron todo lo que tenía un poquito tocado, lo terminaron de fastidiar. Entonces, eso fue lo que a mí de repente me encendió la bombilla y dije, hasta aquí, no ¿A qué puedo. edad te pasó lo de la alergia? Pues me pasó con 27 años. Vale, o 27 sea, que y antes no habías tenido ningún problema tomando años. albaricoques ni ningún otro alimento que entiendo que tienes alergia a más alimentos que el albaricoque. Efectivamente. Sí, porque después bueno, todas las pruebas que me hicieron determinaron que tenía alergia a las profilinas, que es una proteína que está presente en todas las frutas, prácticamente todas las verduras, muchísimas legumbres. Entonces, claro, cuando yo me encuentro con este diagnóstico de solo puedes comer 5 alimentos para el resto de tu vida, se me caía el mundo. O sea, se me caía el mundo y además no encontraba a nadie que me diera otra respuesta, un poco de esperanza. Y eso fue lo que a mí me hizo, pues bueno, salir del camino convencional, de la medicina convencional, y buscar otras alternativas de las que hablaremos a continuación, que desde luego a mí me han salvado la vida porque yo hasta entonces llevaba pues una rutina, digamos que con muy poquitas esperanzas de mejora. Entonces, el diagnóstico que tú tuviste cuando te empezaste a encontrar mal, cuando tuviste ese shock, fue eso, alergia a las porfilinas, ¿no? Eso es, alergia a las propilinas y ya está. Y Y ahí empezaste a buscar a investigar, ¿no? así es, ahí empecé a investigar un poquito porque realmente, claro, a mí me determinaron esta alergia a las proteínas, pero esto, juntado con todos los fármacos que me hicieron tomar, o sea, me generó una gastritis que a mí me daba la sensación de tener cáncer de garganta y esto lo digo con, vamos, con la mano en el corazón. O sea, el sufrimiento más grande que yo tuve en esa etapa fue la gastritis, que yo no entendía de dónde venía y fue justamente por eso, por todos los fármacos injustificados que tomé. Bueno.
Entonces, todo eso no estaba diagnosticado hasta que yo me traté con medicinas alternativas. O sea, no llegó el momento de diagnóstico hasta 6 meses después. O sea, 6 meses después. Vale, entonces 6 meses después ya das con otro tipo de profesional. exactamente. O sea, yo hasta ese momento tengo un peregrinaje médico alucinante con todo tipo de, pues eso, expertos en digestivo, expertos en hematología, en alergias, y nadie me da respuestas. Entonces, yo escuché hablar de la psiconeuroinmunología, que es una, pues bueno, una disciplina integrativa que lo que hace es ir un poco al origen, ¿no?, de toda esta sintomatología. O sea, lo que hacemos en la medicina convencional por lo general es, ¿te duele la cabeza? Vale, pues al neurólogo. O ¿te duele tal? O sea, digamos que separamos las partes del cuerpo. Y yo lo que vi en esta disciplina es que trataban todos los síntomas como un todo. Y dije, bueno, pues de perdidos al río, no tengo nada que perder ya. Y desde la primera consulta, pues escribí resultados. A mí me dijeron, jo, vale, esto te va a venir de algo del hígado. Y yo decía, si es que a mí todos los análisis me dan perfectos. Claro, a mí el Ya. médico me decía, todo está perfecto, no hay asteriscos, los famosos asteriscos, ¿no? Si no aparece un asterisco, estás perfecta. Pues chico, yo me encontraba fatal. Y, Ya. y en cuanto empecé a tratarme con ellos, ya vi la luz. Empecé a ver la luz y empecé a mejorar. Entonces ya el psiconeuroinmunólogo, ¿qué te dijo? ¿Qué te diagnosticó? Pues a ver, de primeras el psiconeuroinmunólogo que me trataba a mí no me diagnosticó nada, me hizo bastantes pruebas. ¿Mm? Bueno, al final vio que en los análisis que yo me hice análisis genéticos, análisis de heces, todo esto, pero visto desde otra perspectiva, que muchas veces me dice la gente, jo, es que me han hecho todas las pruebas y no me han visto nada. Digo, claro, es que depende del profesional que te lo mire, cambia mucho la cosa, porque las Claro, genéticas que a mí me miraban en el médico de cabecera cuando iba normal, estudiadas por mi PNI, o sea, eran completamente diferentes. claro. Sí, Entonces, hay que saber interpretarlas luego. exactamente. Entonces, lo que a mí me diagnosticaron así de entrada fue, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide nada, la gastritis, que no me lo había diagnosticado nadie, las alergias que estaban ahí con el diagnóstico, la histaminosis, que no había escuchado hablar de ello en la vida, que ahora ya por redes se escucha un montón, está como hasta de moda, podríamos decir, porque se escucha Sí. muchísimo. La menorrea, que hasta ese momento, o sea, yo no tenía el ciclo, no tenía el periodo y me lo normalizaron completamente. O sea, yo llevaba 6 meses sin regla y nadie me ¿Y decía que podía qué ser te un problema. dijeron? Pues nada, que era normal. Con 27 años no tener el periodo durante 6 meses. Digo, madre, Madre de Dios. es que era, para mí no encajaban las piezas. Entonces, ya de entrada, ver todo eso y que alguien me escuchaba en la primera consulta, digo, bueno, pues este camino me puede servir de alguna manera. Y ya de entrada me hablaron también de permeabilidad intestinal, que Mm. podría ser una de las causas, y de disbiosis intestinal. Claro, yo todo esto me explotaba la cabeza, no lo había escuchado en la vida. Claro. Digo, bueno, pues habrá que investigar, habrá que confiar en ellos y nada, me puse en tratamiento y hicimos un tratamiento personalizado, que esto sí que me gusta Sí. mucho especificarlo porque la gente me dice, jo, pues no me puedes decir la suplementación que te dieron o las pautas de alimentación o... Y digo, yo esto no lo digo nunca porque esto es personalizado para mí y es lo que decíamos Total. al principio del directo. Lo que me ha servido a mí no tiene por qué servirle a muchas otras personas, es que es un caso personalizado y no todos los tratamientos y suplementos que yo he tomado me han servido. O sea, el proceso de sanar, como yo digo, es que es una montaña rusa. Hay momentos en los que te encuentras genial, hay otros en los que no tanto, y al final, pues vas encontrando el camino, lo que a ti te sienta bien. Total, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que aunque des con un profesional, que en este caso un PNI, que te escuche y que parece que va por mejor camino, que no es todo hacia arriba, o sea, el proceso de curación, hay veces que hay un suplemento que funciona a una persona, a otra no, Total. o que, joder, que a lo mejor también hay muchas veces, por ejemplo, en el caso de disbiosis y cosas así, por no enviar tantísimas pruebas que son carísimas, a lo mejor se prueba con una cosa y luego si se ve que no, pues se utiliza otra cosa, siempre que no sea algo nocivo. Eso es, y sobre todo hay mucha gente que me pregunta por los suplementos porque sientan mal, hay suplementos que sientan mal de primeras. A mí la primera, o Sí, sea, tengo una hipersensibilidad a todo, o sea, es tomarme un suplemento y hasta que no pasan 2 o 3 días mi organismo no lo tolera bien. Entonces, jo, tenemos que tener mucha paciencia en un tratamiento de estos porque además
Es como nadie sabe nada de alguna manera, o sea, cada cuerpo es diferente y reacciona diferente también. Entonces, Total. paciencia es lo que yo recomiendo siempre al inicio de estos tratamientos porque son muy costosos en Sí. todos los niveles. Claro, y luego también lo que has dicho tú, que a lo mejor te viene una persona que tiene un problema de histaminosis, pero es Ujú, que tú a lo mejor también tenías un problema de detoxificación hepática, de claro. alergias, o sea, es que cada persona le vale una cosa y no hay dos personas que tengan un diagnóstico igual. Exactamente. Y luego que yo no puedo pautar la misma dieta que me han dado a mí, que yo me acuerdo que al principio me decían, vale, dieta baja en histamina y dieta baja en carbohidratos. Y yo decía, claro, me explota la cabeza, porque era una se tapaba con la otra y yo decía, no puedo comer Ya, nada. Entonces, claro, a una persona que no tenga alergias, por ejemplo, ojo, pues igual lo tiene mucho más fácil, pero claro, sí, yo total. tomaba todo eso, mis alergias, y con Pobre. 5 cosas. Entonces, realmente cada uno se tiene que adaptar a sus necesidades e ir un poco haciendo el puzzle, como digo yo, ¿no? O sea, realmente me parece súper importante que nos hagamos, que nos empoderemos de nuestro proceso de salud, que suena así como una palabra muy, no sé, por quedar bien, pero no, es que tenemos que empoderarnos con la salud, es que no nos queda otra. Total, es verdad, y es que por mucho que el terapeuta te mande suplementación y, bueno, te envía una pauta casi siempre de alimentación, pero es que el día a día lo tienes que luchar tú. Tienes que Totalmente. estar ahí, que muchas veces son pautas complicadas de alimentación, que nosotros mismos lo sabemos. O sea, hay muchas veces que quitas muchísimos alimentos que complican la vida al paciente, pero es que al final tenemos que prestar atención a lo que nos pasa e intentar solucionarlo. Eso es, y luego, bueno, no sé si viene justo a cuento, pero como estamos tratándolo, yo sí que suelo decir mucho que al final los terapeutas, con toda vuestra buena fe, o sea, realmente dais las pautas en base a una teoría que es lo que nos tenéis que decir, pero luego el paciente tiene que interpretarlo en sus propias carnes y decir, vale, ¿puedo asumir todo esto? O en este tiempo, ¿qué cosas puedo ir integrando de una forma que a mí no me suponga un estrés de morirse? Porque es verdad Sí, que cuando hay tantos cambios de primeras, yo recuerdo que al principio el tratamiento fue un estrés para mí. O sea, fue como, madre mía, quiero hacerlo todo bien, todo perfecto, y ya, no se puede, tenemos que ir poco a poco, porque eso esto es muy complicado. enferma, que lo diré después. Entonces, bueno, por dejarlo ahí un poco. Sí, eso es muy complicado. Yo ya he visto que a mí eso no me vale. O sea, yo prefiero ir poco a poco y no aturullar a los pacientes porque sí que es verdad que es muy complicado cambiarles 180 grados todo su alimentación, su estilo de vida, porque es todo. O sea, al final no es solo la nutrición lo que tratamos. Eso es. Entonces, sí que es verdad pues que cada uno tiene que ir a su ritmo e ir metiendo los cambios pues al ritmo que le venga bien y que pueda seguirlo. Eso es, porque al final tenemos que tener en cuenta que esto ya no solo nos afecta al paciente en sí, sino que afecta también a cómo nos relacionamos con nuestro entorno y eso es Mm, algo que no siempre podemos cambiar como queremos, o sea, y los tiempos son más complicados todavía, entonces, sí. bueno, hay que tener en cuenta un poco todo. Así Sí, que, bueno, si quieres, eso, continúa. vale, pues si quieres continuamos porque bueno, lo siguiente que íbamos a tocar era la sintomatología o las patologías que precedieron al diagnóstico de alergias. Vale. Me has citado, por ejemplo, lo del síndrome de Hilbert. Sí, vale. Te voy a decir un poco la sintomatología, porque fíjate, la estaba apuntando antes del directo y yo decía, madre mía, qué de síntomas, ¿cómo no puedo escuchar nada de esto antes? Pero Es que es hay que muchas cosas que cogemos y no pensamos o no lo achacamos a nada, o sea, lleva, o y simplemente que dices, vale, pues me duele la tripa, es normal, ya como que lo normalizas. exactamente, sobre todo me parece importante decirlas porque las hemos normalizado por completo. O sea, a mí Total. me la han normalizado. Cuando iba al médico normalmente de cabecera, me normalizaban mucho de esta sintomatología. Entonces, por favor, si en algo puede ayudar este directo, es que estos síntomas, aunque no tengáis la misma patología que puedo haber desarrollado yo, no son normales. No tenemos que normalizarlos, por Dios, hay que mirar de dónde vienen. Entonces, Total. por decir algunos, alergias ambientales y asma, que yo venía de, pues desde niña, o sea, las padecía y nunca me las habían tratado de alguna manera. Entonces, esto, si no te lo tratas con alimentación y mejoras tus hábitos de vida, va a más. Es una inflamación al final que tenemos en el cuerpo de bajo grado, pero va en aumento. Y a la vista están mis alergias alimentarias. Después, dolores de cabeza recurrentes, niebla mental, o sea, dificultad para concentrarse, que bueno, me imagino que la gente pues más o menos entenderá un poco,
pérdidas de memoria, estreñimiento crónico, las heces, las famosas heces que nos tenemos que fijar mucho en la forma. O Sí. sea, yo había normalizado que mis heces flotasen y que además encontrase como pequeñas trazas de comida en ellas. O sea, para mí era lo normal y al parecer no. O sea, no tenía que Esto es ser. muy importante porque hay mucha gente en consulta que le da vergüenza o directamente que le pregunto el estado de las heces y no tiene ni idea. Entonces, sí que es verdad que da muchísima información del estado de salud. Entonces, pues eso, yo animo a todo el mundo siempre que puedo a de verdad a mirarlas, no pasa nada y da mucha información. Yo a mis amigos ahora ya les tengo fritos. Siempre que me hablan de problemas de digestivos y así, les digo, bueno, ¿y cómo vas al baño? Y se quedan, ¿qué es eso? Total. ¿Verdad? O sea, y además, a lo largo de todo el tratamiento que yo hice, claro, yo fui cambiando todos los formatos de heces que existían. Y Toda bueno, la escala de Bristol, ¿no? toda la escala. Así que nada, yo sí animo a todo el mundo a que lo mire y si ve que hay algo fuera de lo normal, pues que lo mire con algún terapeuta. Después, aprensión a los olores fuertes. Esto para mí fue un descubrimiento. O sea, yo llevaba desde niña sin soportar las colonias, sin soportar pues eso, el olor a lejía, por ejemplo, el olor en las gasolineras. O sea, me tiraba para atrás un montón y resulta que me venía todo el hígado, pero nadie me había dicho nada nunca. Así que bueno, en fin, mareos, insomnio, halitosis, que también tenía mucho que ver pues, con el estreñimiento crónico, tez amarillenta producida por el síndrome de Gilbert, que esto tampoco me lo habían diagnosticado nunca y claro, pues para mí era normal estar un poco más amarilla de lo normal. Piel seca y rojeces, muchísimas, y para mí pues también lo normal desde pequeñita. Resfriados recurrentes, aftas bucales y Sí. gingivitis, que también, o sea, nunca le dieron mayor importancia. Me hacía pues igual limpiezas bucales o cosas así y ya está, y tirábamos Esto es para. súper importante, que hay mucha gente que les sangran las encías, que tienen muchas aftas y no se da cuenta que esto puede ser pues un problema también de disbiosis o entonces esto sí que es verdad que es un síntoma bastante claro. Y además, fíjate, todos estos síntomas que estamos diciendo, o sea, a mí me parece importante darles un lugar porque no son, o sea, no te limitan en tu día a día. No nos hacen parar realmente. Entonces, Claro. los pasamos por alto, pero sí que son pequeños avisos del cuerpo que te está diciendo, para, para, algo no va bien. Pero claro, no te quitan de hacer tu vida normal. Entonces, como digo yo, a veces parece que tenemos que conectar con el sufrimiento para tener que parar y darle el lugar que merece a la salud, o sea, la importancia que tiene. Así que bueno, o sea, yo cada vez que alguien me dice alguna de estas cositas, sí que le remito pues a que se mire de forma integrativa. Luego, importante también una cosa que comenté hace poco en historias que la gente alucinó, la lengua geográfica, que bueno, para los que no sepan es como que te salen pequeñas ronchitas en la lengua y, o sea, para mí era súper normal. Yo tenía lengua geográfica desde los 13 años, más o ¿En menos. serio? Una pasada. Y nadie me dijo nada nunca. Y fíjate que he ido al médico veces desde entonces. Pues chica, era normal. Y además, jo, que tienes como ligeros picozor y así. Yo lo comentaba y no pasaba nada. No había alergia, no había anafilaxia. Pues no era importante. Y después, exceso de caries, que esto me parece súper importante también, porque yo no lo había achacado nunca, pero, o sea, por lo que me comentó mi PNI, en base a el tipo de bacterias que tienes en la boca y, bueno, la microbiota, digamos, de la boca, te salen más caries. Y claro, yo Sí, tengo sí. toda la boca empastada, o sea, toda la boca. Bueno, Entonces, claro. o sea, una barbaridad. Y después, dolor menstrual y afonías recurrentes, que esto también parece como que no tiene nada que ver jo, es que yo me he pasado la vida afónica prácticamente. Y bueno, ya veis que he recuperado la voz perfectamente, pero los primeros meses de tratamiento mi voz era súper, súper frágil y de hecho se puede ver en algunos de los vídeos que tengo en mi perfil. O sea, hablaba súper bajito porque no me daba de Qué sí, tenía fuerte. nada. Así que bueno, más o menos para que se hagan una idea de todas esas cosas que no tienen Fenomenal. de primeras nada que ver con la alergia o con la inflamación de, pues eso, que te puede dar un SIBO o lo que sea, pero que todo está súper relacionado. Sí, es lo que dices tú, que son cositas que vas normalizando en tu día a día Mm. y que no le prestas más atención. Y a lo mejor pues todos te pueden generar un diagnóstico.
Eso es, fíjate que justo antes de ese momento que me obligó a parar, que hablábamos antes, o sea, justo 2 meses antes empezó mi amenorrea. Un mes antes me salieron un montón de aftas en la boca. Es como que el cuerpo antes de llegar al colofón final te Te dice, está dando unas estás señales, perdiendo vamos. oportunidades, pero no le escuchas. Entonces, jolín, si vemos estas señales antes de tiempo, podemos evitar un mal mayor. Así que, bueno, ojalá que el consejo sirva a alguien Sí, y sí, lo seguro. hacemos antes de tiempo. Pues sí. Pues si quieres hablamos un poco, bueno, de las predisposiciones genéticas, que ahí Vale. también metemos ya el síndrome de Gilbert. Vale, eso es. O sea, una vez que yo empiezo el tratamiento con psiconeuroinmunología, lo que hacemos es ir a ver, pues, qué factores genéticos pueden estar influyendo en todo esto. Y después de hacerme los análisis, que, bueno, me los hice con un laboratorio de ToxGen, creo que se llama, realmente vimos que yo tenía, lo tengo aquí apuntado, una detoxificación hepática. O sea que, claro, yo no tenía ni idea de lo que era eso, pero lo que me explicó a mí la PNI es que mi hígado realmente no terminaba de trabajar lo suficiente. O sea, entraban más tóxicos y más organismos que dañaban a mi organismo de los que yo podía sacar. Entonces, bueno, eso de partida, luego el síndrome de Gilbert, que estaba muy relacionado también, que nunca me lo habían encontrado, y la talasemia minor, que eso sí que yo era consciente de ello desde pequeñita, me hicieron pruebas, pero no sabía que eso me podía perjudicar sumado a otros factores de origen genético. Entonces, partiendo de esa base, ya sí empezamos a trabajar de forma personalizada, que es Vale. como la siguiente etapa. A mí me gustaría dejar claro que sea genético no significa que no se pueda hacer nada. Ujú, O eso es. sea, tener una predisposición genética sí que es verdad, pues que a lo mejor cuesta un poco más, pero sí que son cosas que se pueden solucionar, se pueden mejorar siempre. Eso es, sí que es importante que, fíjate, para mí fue un alivio y esto lo decía en uno de los vídeos que tengo grabados al respecto, cuando a mí me dijeron que tenía la detoxificación hepática, o sea, para mí fue una liberación porque dije, madre mía, necesito saber de dónde viene todo esto que me está pasando. Cuando me dijeron, vale, es algo genético que se puede mejorar. O sea, sí que es verdad que no tiene una solución como tal, igual me tengo que suplementar de por vida, pero tener un suplemento de por vida que me ayude a limpiar un poco ese órgano de alguna manera, en vez de estar comiendo toda mi vida 5 alimentos y seguir maltratando de alguna manera mi organismo con todos Ya, los malos hábitos que tenía, pues hombre, es que no hay color. total. Sí, luego eso, que aparte de la suplementación hay pequeños trucos en la alimentación que podemos seguir siempre, pues para ayudar un poco, pues a esa detoxificación que, bueno, era la fase 2, ¿no? De la Eso detoxificación, es. que es metilación, glucuronidación y sulfatación. Sí, Ya, son las al tres final fases de, algo también. sí, son las tres fases de, o sea, los tres procesos que lo que hacen es, pues, detoxificar. Ujú, eso es, ayudar a limpiar, sí. Que Sí, yo además intento ponerlo todo fácil, porque claro, cuando entráis en tecnicismos los profesionales, yo digo, joder, espérate que ahora lo tengo que, que investigar, qué es todo esto, pero jo, me encanta porque además en este proceso aprendes tanto, o sea, al sí, final de la otra manera parcheabas claro, y de esta forma dices, jo, vale, ¿para qué me sirven todos estos suplementos, esta alimentación? Aprendes a cuidar a tu organismo y aprendes cómo funciona, así que me parece muy mágico. sí. Yo creo que es muy importante saber el por qué haces las cosas, porque no es lo mismo que te tomes un suplemento sin saber ni por qué, joder, a saber por qué estás haciendo las cosas, por qué te estás cuidando más. Yo creo que te hace ser mucho más consciente de ese cambio. Eso es. Fíjate que cuando la gente me pregunta respecto a los profesionales que recomiendo y así, normalmente recomiendo a terapeutas que ya han pasado, que ya han sido pacientes también. Pues yo les llamo la nueva generación de PNIs. ¿Por qué? Porque realmente ellos han sido pacientes y han vivido lo que hay detrás y me gusta porque tienen esa experiencia. Creo que van a saber guiar mejor al paciente y van a saber explicarle toda esa parte que necesita entender. O sea, Total. sí que hay profesionales que te encuentras por el camino que al final no te explican, te mandan las pautas y ya está. Y decides hacer caso o no. Pero si el profesional ha vivido tu misma experiencia, sabes que necesitas conocer por qué haces las cosas. Y para mí la nueva generación de terapeutas que os estáis formando, sois esos profesionales que saben empatizar con el paciente y saben explicar todo.
También es muy importante, por ejemplo, a la hora de las pautas que se envían, joder, por ejemplo, yo he estado haciendo dieta sin histamina y Ujú. joder, es que es complicado. Entonces también haber vivido esas cosas en tu propia piel, joder, al final te ayuda a empatizar mucho más, a intentar dar recursos. Tú, por ejemplo, es que he visto que te encanta cocinar y que estás todo el día, tienes una imaginación increíble para los platos, pero hay mucha gente que no y que le cuesta muchísimo y a lo mejor le dices dieta baja en histamina y se agarra a 3 alimentos. Exactamente. Y sobre todo, yo lo que planteo muchas veces es que cuando nos restringen de alguna manera y no te lo esperas, es como que nos hacemos pequeñitos, ¿no? Y en ese momento es el momento de sacar las alas a la creatividad y decir, mira, tengo mil y una opciones que seguro que no he tocado nunca. O sea, yo he descubierto 1,5 millones de alimentos nuevos que no había probado hasta este momento. O sea, bendita yuca, que no la conocía hasta Pues ahora. lo de la yuca es una maravilla. Entonces, por poner un ejemplo, pero que hay 1 millón de verduras que no conocía, cosas que podía tomar lejos de esas alergias y de las pautas que me había marcado mi PNI y que a mí me salvaron la vida, literalmente. O sea que sí, hay que buscar, ¿eh? Hay que buscar herramientas y no nos queda otra, es parte de ese empoderamiento de paciente. Total, es que tiene razón. Al final también tiene que salir de vosotros, pues no que te ponga, no seguir una hoja, sino de verdad investigar y, pues o sea, ser consciente de tu proceso de sanación. Eso es. Fíjate que a veces lo comentan las personas que me escriben y dicen, "Jo, es que no sé en qué parte del tratamiento estoy". Y yo digo muchas veces que cuando te sales un poco de la pauta o dejas de mirarla tanto es cuando ya estás empezando a sanar. Porque es cuando dices, "Jo, estoy empezando a confiar en mí, estoy empezando a desarrollar mis propias herramientas", que no quiere decir que no hagas caso al profesional, por Dios, que no me malinterpreten, pero sí que es verdad que cuando ya tienes un poco asumido que estás trabajando para ti y por tu bien, es cuando dices, ya no me siento enfermo. Entonces, poco a poco vas encontrando esa evolución contigo mismo, no sé. Pues si quieres hablamos un poco de las pautas o de Ujú. tus bueno, de tus pilares Vale. del proceso de sanación. Vale, sí, yo siempre suelo decir que para mí los pilares del autocuidado son los que me han llevado a sanar. O sea, fuera parte del tratamiento PNI, los pilares para mí eran la alimentación, el ejercicio, el descanso y la salud mental, que esta última se nos pasa siempre por alto y para mí es de las más importantes. Entonces, Total. sí que es verdad que todo el mundo nos fijamos en lo que tenemos que cambiar en torno a la alimentación o la suplementación, que lo estábamos diciendo mucho, pero nos olvidamos de que el descanso es primordial, de que el ejercicio es primordial, pero ojito que tenemos que tener cuidado de no pasarnos tampoco, Ya. y la salud mental, o sea, el estrés en el que vivimos constante, nadie habla de eso, o sea, el estrés es lo que nos enferma de origen. O sea, yo tengo clarísimo que si no hubiese tratado mis problemas de salud mental, no hubiese conseguido avanzar en este proceso. No, Entonces, no, desde luego. O sea, es que hay muchas veces que es el paso más importante. O sea, la alimentación puede ser un extra. Yo siempre lo digo, o sea, a mí que me hagan un 60% de la alimentación que he dicho, pero que, joder, que las otras patas de la mesa se traten, me parece tener mucha más salud que hacer una alimentación fenomenal y una salud mental eso es. descuidada. Eso es que al final, a ver, yo entiendo, o sea, como paciente de salud mental que soy, realmente sé que dar el paso cuesta mucho porque tenemos que reconocer que estamos haciendo algo mal. O sea, no nos cuesta tanto quizá en la alimentación o en otros factores, pero en salud mental tienes que cambiar por completo tu forma de pensar y abrirte a que alguien te indique otro camino. Entonces, bueno, o sea, tenemos que estar dispuestos a pasarlo un poco mal para después encontrarnos muy bien. Así que, o sea, para mí son como los 4 pilares fundamentales y luego en base a esto yo fui haciendo cambios durante todo el tratamiento. O sea, sí que es verdad que el tratamiento en base a las pautas que me daba el PNI, o sea, estaba sujeto a la terapia de suplementación natural, que son, bueno, a mí me mandaron prebióticos, probióticos, antibióticos naturales, vitaminas, minerales. Esto sí que
súper importante, nunca digo la suplementación que me manda mis profesionales. O sea, y esto me parece importante que lo haga todas las personas creadoras que hay en esta red que dicen sus suplementos y así. Digo, jolín, es que esto me parece un poco peligroso porque realmente es lo que decíamos antes, no tiene por qué servir y de hecho puede ir en contra de la persona que se está automedicando de alguna manera. O sea, sí que Mm. conozco mucha gente que está tomando prebióticos, probióticos a la ligera y digo, jolín, pues es que depende Ya, del momento en el que te encuentres de tratamiento, es que a lo mejor lo estamos empeorando. Entonces, total. más que nada para que la gente sepa hay que implicarse en todo momento y te tienes que tratar de forma personalizada. Mm. Después, los cambios en la alimentación, que como decía antes, yo hice dieta en histamina desde el principio, hice Mm. dieta baja en carbohidratos. Bueno, hice todas las dietas, yo creo que se puede haber. Y sí que es cierto que al principio era muy perfeccionista. O sea, era lo que decíamos, ¿no? Un listado, no salirte del listado, hasta que entendí que es que me causaba eso, también era Ya, las patas del cuerpo que estaba descuidando. total. Y empecé a ser más flexible. Sí que es verdad que a día de hoy hago dieta baja en histamina o lo que yo entiendo como dieta baja en histamina. O sea, hoy, por ejemplo, me he comido una pizza que acabo de compartir con pimiento. El pimiento es alto en Vaya histamina. pinta tiene la Ostras, pizza. sí, ¿verdad? Está muy rico. Pero es verdad que he ido incluyendo pequeñas cositas en la alimentación justamente porque, jolín, el estrés también es proinflamatorio y libera muchísima histamina, pero no Total. de nuestra vida. Y Entonces, también hay que, o sea, tú, por ejemplo, que tienes muy claros los signos que tú tenías de histaminosis, porque luego eso es otra cosa. Cada persona pues, puede tener exceso de histamina y tener una cosa u otra. Pero, por ejemplo, si tú lo tienes claro y a lo mejor puedes tolerar una cantidad de pimiento, pues está fenomenal incluirlo. eso es. Sí, luego, súper importante eso, que a mí todavía me está costando un montón ver en qué cantidades asume tu organismo ciertos alimentos, porque yo me acuerdo de mi PNI diciéndome, venga, vamos a reintroducir lácteos de cabra. Y decía, ¡ah, qué ilusión! ¿Cuántos? Me decía, 2 a la semana. Y digo, buah, eso no voy a poder hacerlo. Y es verdad que el organismo, cuando me paso de 2, me dice, estate quieta, pero claro, luego hacerle caso es otra cosa. Entonces, sí, Ya, es verdad que es un proceso lento al final hasta que sí, dejas de necesitar esas cosas, esos alimentos como algo indispensable en tu vida, porque al final llega ese momento, ¿eh? O sea, sí que es sí. verdad que me dice, jo, es que no me imagino mi vida sin azúcar. Me dicen mucho. Digo, madre mía, yo es lo que menos echo de menos. O sea, el O sin azúcar es lo queso. de Hay menos. mucha gente que sin queso, sin, pues, Eso, la alimentación baja en histamina me parece complicada, porque sí que te quitan alimentos o sea, son nutritivos, que no es que digas, joder, te está quitando guarrerías, ¿sabes? eso es. Entonces sí que me parece algo complicada eso de, o sea, es un shock mental de decir, joder, vale, para curarme tengo que dejar de comer cosas que son muy buenas, ¿sabes? Totalmente. Y fíjate que yo me acuerdo con la alimentación baja en histamina, claro, se retiran pues, todos los pescados ricos en omega 3 realmente. Y que yo decía, jo, pues yo necesitaba ganar peso. Y decía, pero ¿cómo narices voy a ganar peso si me he quitado todo lo que de alguna manera me ayuda? Tampoco podía comer carne de ternera, no podía comer lácteos. Decía, madre mía, no voy a ganar peso nunca en la vida. Y sí que es verdad que al final existen otras herramientas. Es lo que decía antes, que cuando nos quedamos en ese pensamiento de no voy a poder, no puedes, o sea, realmente no puedes. Cuando empiezas a decir, mira, esto va a ser difícil, nadie te lo va a negar, pero vamos a buscar otras alternativas poco a poco y entonces vas encontrándolas, es que van llegando. Sí, Y al sí. final de eso se trata un poco. O sea, yo empecé a difundir estas cosas en redes justamente por eso, porque dije, jolín, si a mí estas herramientas me están sirviendo para mejorar mi calidad de vida de este momento, seguro que a otros les pueden ayudar. Y bueno, o sea, es súper gratificante que al menos una persona me diga, jo, Vane, tus recetas me han dado una idea o algo que digas, jolín, le has ayudado a alguien a caminar un poco más holgado en este proceso. Total, yo te descubrí así porque estuve haciendo dieta baja en histamina Sí, y a mí yo no tengo tanta imaginación y me estaba costando la vida y todo lo que veía sobre todo era recetas pues de gente de América y todo y sí que sí, había muchísimos alimentos que aquí no tenemos o no tenemos tan a mano. sí. Y al final me acuerdo que te descubrí así, viendo las recetas en plan, joder, qué gusto, en plan, puedo hacer todo, puedo encontrar todo en supermercados y la pedazo pinta que tienen todos los platos.
Jo, y al final, fíjate que realmente a mí me parece como que hay que darle un lugar a eso, a la pinta que tienen los platos, lo digo un Sí, montón. sí, Porque dices, madre mía, o sea, tenemos que cuidar mucho la estética del plato, porque cuando nos restringen alimentos muchas veces, es como, bueno, pues mira, me hago aquí cuatro cosas, las pongo así mal puestas, es, ostras, bastante shock mental tenemos cuando nos sentamos a la mesa con estas restricciones y estas patologías, como para encima no cuidar un poco el total. detalle. O sea, realmente, jo, cuando vamos a un restaurante nos gusta que nos mimen, que nos pongan las cosas bonitas. Vamos a hacer lo mismo, por favor, aunque lo único Total. sea un cacho de pescado blanco con rúcula. O sea, ponme bonita la rúcula y el pescado, por Dios. Yo a Yo mis pacientes se lo digo siempre. Les digo, ponte bonito el plato. O sea, aunque comas solo, póntelo bonito. totalmente, fíjate que yo esto lo comento mucho con Xavi, con mi pareja, porque cuando pone él el plato digo, chico, me quitas las ganas de comer. O sea, porque, oh, jolín, claro, me lo pone así todo desordenado y a mí, vamos, me explota la cabeza, estoy acostumbrado. Sí, sí, Pero es que sí, hace me parece mucho. importante. Y luego, tengo aquí algunas cositas más apuntadas. Aparte de los cambios en la alimentación, yo hice muchos cambios en la rutina para dejar de convivir con los tóxicos, ¿vale? O sea, al final, Vale, lo que hablábamos al principio, cuando yo me hice todas esas pruebas de, genéticas, vimos que al final mi hígado le costaba mucho degradar, digamos, todas esas sustancias nocivas. Entonces, en la medida de lo posible, yo intento no aportar esas sustancias. Y eso, intenté sacar todos los alimentos que no fuesen ecológicos. O sea, ahora mismo casi el 80% de mi alimentación es ecológica, tanto eso, la ganadería como la agricultura. Escojo opciones ecológicas que pueden encontrar en mi Instagram. Y después me cambié también, que esto ha sido como hace 6 meses o así, tomé la determinación de cambiar también todo el cuidado de, pues, de la piel, la limpieza. Todo esto me pasé también a cosas naturales que no, pues, que por lo menos no tengan todas esas sustancias que a mí me generaban malestar. ¿y qué tal? ¿Lo notaste mucho? Lo noté muchísimo, o sea, muchísimo, que yo decía, jo, fíjate, había crecido con la idea de que lo ecológico no servía, o sea, que no tenía una importancia real en nuestro organismo, o sea, no le había dado importancia nunca. Y en cuanto me cambié, en cosa de 2 meses, la poca sintomatología que me quedaba de inflamación, yo me notaba todavía muy inflamada, o sea, empezó a reducir y dije, jolín, esto tengo que tenerlo en cuenta. Entonces, también es cierto, esto suelo comentarlo mucho, a veces me dice la gente, después de empezar a comer ecológico y quitarme, pues, por ejemplo, el azúcar, en cuanto tomo un poquito de azúcar, mi cuerpo lo nota. O sea, lo nota y me encuentro bastante peor que cuando antes tomaba azúcar. Pero ¿por qué? La gente me dice, jo, es que no lo entiendo. Ahora de repente me como una oncita de chocolate con leche y mi cuerpo se altera. Y digo, claro, es que tú imagínate que tu organismo está completamente blanco, limpio, porque lo has reseteado y de repente le metes una gotita de chocolate a que se ve un montón. O sea, porque es como Claro. una mancha en un lienzo en blanco. Pues al final el cuerpo responde por eso, porque es como todas las defensas van hacia allá. O sea, es lo único que tiene para atacar de alguna manera. Entonces, Sí. que no nos alarmemos porque es una acción normal. Sí, también a mí me gusta tomarlo como algo positivo, o sea, Mm. ya así se te quitan las ganas de comer cosas tan malas, o sea, y ya Es- lo tomas con más cuidado, menos veces, porque sabes que no te vas a encontrar igual de bien. Eso O es. un fin de semana que a lo mejor pues tienes más descontrol, es que luego te encuentras pesadísima. Eso es, fíjate que yo soy muy pro flexibilidad, pero claro, porque necesito hacerlo. Hay gente que no lo necesita en todo el tratamiento y estupendo, yo les admiro muchísimo, pero yo sí que es verdad que hay momentos en los que digo, mira, necesito comerme un yogur de otro tipo o yo que sé, unos cereales, lo que sea, y de repente me lo como, y igual en ese día no me sienta mal, pero como me lo como un segundo día, estoy convencida Ya. que me sienta mal. Y necesito que me siente mal esa segunda vez para Mm. recordar por qué inicié este camino y por qué me comprometí con mi salud. Porque es que es verdad, de vez en cuando el cuerpo te lo recuerda, pues como antes te lo hacía con las pequeñas actas a las que no les hacías caso, pero como eso ya te das cuenta, pues ahora con la alimentación. Es así. Sí, también lo que dices tú, o sea, está muy bien que a lo mejor el primer día lo aguantes, Mm, ¿sabes? Yo, eso es. entonces, al final yo creo que, pues eso, o sea, esto es un proceso de sanación y que, pues más adelante, esto al final se trata de que sea un estilo de vida, que puedas también ser un poco flexible,
Pero bueno, que al final esto trata de llevar un estilo de vida lo más saludable posible. Sí, y que para mí de lo que se trata es de disfrutar en el proceso. Para mí es lo más importante. O sea, yo hoy por hoy es que disfruto muchísimo a la mesa, entonces no lo cambiaría por la situación que tenía hace 3 años. Y realmente, fíjate, por poner un ejemplo, yo el año pasado me fui a Tenerife de vacaciones y claro, allí no tenía ni mi pan sin gluten, ni las cositas que tengo en el día a día. Entonces, claro, cuando yo iba a comer por ahí, de normal, comía sin pan. Pero, ostras, una semana entera sin pan lo echaba mucho de menos. Y hubo algún momento en el que yo comí pan con gluten y no me pasó nada. ¿Qué pasa? Que cuando llevaba ya varios días, ya decía, bueno, me noto inflamada, ya voy a parar un poco. Claro, Pero sí que es verdad que en ese momento me apetecía, lo hice y no pasó nada. Ya está. O sea, claro. prioricé mis necesidades del momento. Y no me arrepiento, o sea, volvería a hacerlo No, realmente está porque fenomenal. yo puedo permitirme el lujo de comer con gluten un día o una cosa específica. No tengo que tener especial cuidado con las trazas, por ejemplo, no soy celíaca, pero por ejemplo no podría hacer eso con mis alergias alimentarias. Entonces, Claro, encontrar ahí equilibrio y claro. analizarlo también, ¿no? Eso es muy importante. Cada persona tiene que encontrar el equilibrio. Igual que tú, lo que has dicho, con las alergias no puedes. Mucha gente, si eres celíaco, no puedes permitirte esto. Pero si no eres celíaco o si no tienes una alergia, también sé un poco flexible y algún día pues hazlo, porque yo creo que la salud mental también está mucho en la flexibilidad. Eso es. Fíjate que en esto sí que voy a decir, es que me acabo de acordar de una anécdota este fin de semana que he estado comiendo con mis padres y claro, mis pobres padres he cambiado tanto en lo que puedo comer, lo que no, que ya no saben lo que puedo comer Joder, ¿no? y me hace mucha gracia porque, pero ¿y esto puedes comer, cariño? Sí, sí, ya cojo yo lo que puedo comer porque me hace gracia, es verdad, al final cada uno es dueño de su propio proceso, pero claro, es que el entorno no puede, es que no puede sumarse, o sea, realmente es muy difícil. Así que hay que tenerlo en cuenta también y tener mucha paciencia con ellos, hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. Después Luego, voy a ay, apuntar, dime. no digo que iba a nombrar otra de las cositas que tuve que cambiar en mi día a día, que para mí Fenomenal. fue el tema del ejercicio. O sea, yo antes de empezar con todo esto tenía una rutina de ejercicio, de hacer, pues imagínate, creo que eran 4 días a la semana mínimo los que hacía ejercicio de alta intensidad y mi cuerpo no tenía energía suficiente. Y ese exceso de ejercicio que yo hacía de alta intensidad me hizo enfermar más todavía. O sea, que a mí me parecía como, me explotaba la cabeza. Cuando lo pensaba al principio decía, pero ¿cómo me va a enfermar hacer ejercicio? Y es que realmente al final estaba gastando las pocas energía, o sea, la poca energía que tenía mi cuerpo la gastaba en ese ejercicio. Entonces tuve que adaptar y hacer, pues bueno, un poco un ajuste de lo que podía permitirme hacer. O sea, me pasé un año entero sin poder hacer absolutamente nada. Creo que, vamos, me hice, ha sido al yoga, que es lo único que podía hacer para que no me quedase ahí sin moverme. Y sí Mm. que es cierto que a día de hoy ya he podido recuperar un poco mis rutinas, pero sin llegar a ese extremo, porque sabía que mi cuerpo no puede asumir tanto. Entonces, ahora mismo, pues igual la adaptación que hice fueron pues 2 días a la semana alta intensidad, otro día salgo a caminar. Entonces, encontrar también esos niveles y que por mucho que nos digan que esto yo lo he vivido, y trabajo en una clínica de nutrición, que hay que hacer, pues eso, ejercicio todos los días a la semana o 5 veces a la semana. No, por Dios, vamos a buscar el equilibrio y lo que tú necesitas, Total. porque si no, es Sí. Esto es muy importante, o sea, igual que la falta de ejercicio te enferma, porque es una realidad, o sea, el ejercicio es salud, también un exceso, como la sintomatología que te da a ti, que estás agotada, a mí también me pasó, yo hacía CrossFit 4 o 5 días a la semana, luego hacía halterofilia, o sea, estaba todo el día, pero era porque me encantaba, o sea, sí, me lo sí, pasaba pipa, pero estuve durante 2 años que de repente, no sabía por qué, se me inflamaban los labios, pero o sea no sabes qué nivel de inflamación de labios. wow. Y un montón de médicos me miraban el cortisol, tal, no tenían ni idea de qué pasaba. Y un mes antes del confinamiento y todo, no sé por qué dije, mira, dejo el CrossFit, estaba como agotadísima. Y no sé, mi cuerpo me dijo, deja el CrossFit. Y no me ha vuelto a pasar. Ahora entreno lo que dices tú, entrenamiento de fuerza, pero también me voy regulando yo. Salgo a caminar, salgo a correr, que antes, por ejemplo, durante todos los años que hice CrossFit no tenía energía para correr. O sea, Claro, estaba agotada. fíjate, y Entonces,
importante escuchar al cuerpo justo antes de hacer ese ejercicio. Yo ahora mismo hay días en los que yo estoy apuntada a una actividad, pues imagínate, tengo los martes y jueves una actividad, pero si ese martes, por lo que sea, me acaba de bajar el periodo, o estoy muy cansada, lo que sea, ostras, mi cuerpo me está diciendo que está agotado, no tiene energía suficiente, hoy no puede asumir esta tralla que le quiero meter al cuerpo. Mañana será otro día, o pasado, o cuando venga, no pasa nada. Y yo antes Total. no lo permitía, era como, jo, me apetece tanto, o sea, me dejaba llevar pues, por esa rigidez mental de me apetece, me gusta, quiero hacerlo, voy. Y no, vamos a escuchar que el cuerpo siempre habla. Sí, hay que escuchar mucho al cuerpo. También es verdad que hay momentos de agotamiento que a lo mejor el entrenamiento le viene bien, Sí. un poco pues de energía, de activar el cortisol, sobre todo por la mañana, pero hay Mm. que escuchar al cuerpo. Si tienes el deporte agendado a las 7 de la tarde y llegas a casa con un dolor de cabeza, agotadísima, joder, pues descansa. Totalmente. Y fíjate, me resultó súper útil una publicación que hiciste hace poco sobre las horas más adecuadas para hacer ejercicio. Puede ser algo así, me suena. Sí, Jolín, es verdad que, por ejemplo, yo antes entrenaba por la noche porque intentaba cuadrarlo en mi agenda, en el hueco que tenía. Y decía, jo, si vivimos en un nivel de estrés tan alto como para no tener hueco para el ejercicio, es como, jolín, igual me tengo que plantear que tengo que bajar el ritmo de vida, pero urgentemente, realmente. Entonces, tenemos que ver también todos los factores que están por detrás de por qué hago ejercicio a esas horas. Así que, bueno, también has hablado un poco del descanso, ¿no? Que también tuviste sí, que eso. cambiar. Tuve que cambiar por completo mis hábitos de descanso porque yo me acostaba a las 2 de la mañana todos los días y claro, o sea, es que mi cuerpo no descansaba, que dormía 5 horas como mucho. Y ahora mismo ya sí que es verdad, me ha costado, esto es uno de los pilares que más me ha costado cambiar, porque es cierto que al final es como cambiar toda tu vida de alguna Sí, manera, sí. hábitos. Y ahora mismo ya duermo 8 horas y bueno, o sea, lo noto muchísimo también, vamos, ya veis que ya la niebla mental ha desaparecido un poco. Si me veo en la situación de tener que hacer este directo hace 3 años, no sé, me da algo, porque no me acordaría, me quedaría en blanco Claro. Eso es muy importante, o sea, y aparte de las horas de descanso, las horas en las que se descansa, que también. muchas veces nos acostamos súper tarde y nosotros tenemos un ritmo circadiano que tenemos que seguirlo para que las hormonas se siguen a su hora y todo funcione bien. Eso es. Entonces esto, siempre que sea posible, porque hay gente que por trabajo, por turnos o porque tengas un bebé que no puedas, pero siempre que sea posible, pues eso, acostarnos cuando haya oscuridad y despertarnos, bueno, pues tampoco hace falta que nos despertemos a las 6 cuando empiece a subir el sol, pero despertarnos prontito y sobre todo que nos dé el sol para activarnos. Eso es, que al final, es que a mí me parece lo más difícil porque hemos normalizado unos hábitos de descanso terroríficos. O sea, es como, Sí, de hora de joder, cenar. Aquí en España hacemos exactamente. todo. Lo de la base, de que cuando veías la tele, que yo ya desde el confinamiento no veo la tele, pero cuando la veías, todas las series empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 2 de la mañana, madre mía, si es que quiero verla terminar, entonces ya te Total. inercia. Entonces, vamos, que sí, tenemos que ir haciendo pequeños cambios. Y Mm. después, no sé si me dejo alguna cosita más. En los hábitos de descanso, la salud mental, que es un poco lo que hemos comentado antes, que al final para mí es que fue súper clave. O sea, para mí fue el que lo cambió todo, porque me di cuenta de que el momento en el que yo enfermé, y esto no es casualidad, es un momento en el que estaba muy frustrada con mi situación de pareja actual, un momento en el que estaba intentando huir de un trabajo que me frustraba. O sea, eran muchos factores en mi vida que yo decía, vale, no es un buen momento, pero no estaba achacando a que me pudieran estar enfermando de alguna manera. O sea, el estrés, la frustración, los miedos, todo eso, o sea, estaba, vamos, marcando mi sistema inmune. O sea, Total. Eso es total. súper importante porque hay muchas veces que separamos pues toda la sintomatología que tenemos con nuestro estado, pues eso, de pareja, estrés, todo lo que, toda la parte más psicológica. Entonces, sí que es verdad que muchas de esas cosas, la sintomatología que dan puede ser gástricas, ginecológicas, muchas cosas así. Entonces, es imposible separarlo y es imposible arreglar toda la sintomatología si no arreglamos los problemas o buscamos técnicas para gestionar el estrés. Eso Mira, es. la frustración de tu vida afecta en la estamina, puede hacerlo Mucho, perfectamente. mucho. La frustración de mi vida me afectó mucho en todo. O sea, realmente hasta que no las termine sacando de mi vida, no he conseguido mejorarme.
O sea que para mí ya no es que me lo diga mi terapeuta, es que lo digo yo. O sea, hasta que no trabajé esto, fui incapaz de encontrarme bien precisamente porque no estamos generando esas ganas de vivir y esa fuerza. Entonces, tiene que ir todo a la par. O sea, cuando tú te encuentras bien, tienes ganas de luchar por ti, por tu salud, y es que todo empieza a funcionar y a encajar. Mm. Y aparte, más allá de las ganas, pues el tema de las hormonas que generas es que pues en un estado de estrés no estás generando, o sea, vas a estar en un ambiente pues inflamatorio, siempre. Sí, así es. O sea, al final, fíjate, hace no mucho me escribió pues una chica que me decía, jo, fíjate, estoy en ese momento en el que me frustra seguir con mi relación actual, con todo, pero es que me ha ayudado tanto en este proceso que no, y digo, pero madre mía, o sea, al final estamos pensando en que algo que me está haciendo mal, o sea, estoy aguantándolo porque me ha hecho bien en otro momento. Jolín, vamos a pensar en nosotros en ese momento. O sea, Si que quieres, hablamos del último punto que me has dicho, que es priorizarte. priorizarme. O sea, es que ese es el punto en excelencia. O sea, es Total. realmente priorizarme en todo, que va un poco de la mano de la salud mental, ¿Mm? porque al final es como que todas esas frustraciones, ¿por qué aparecen? Porque siempre está primero o tu trabajo o lo que necesitan otras personas, lo que sea. Y en este caso, incluso en la medicina convencional, que yo decía, Jolín, al final estoy priorizando lo que me dice mi médico de cabecera para intentar sanar frente a lo que me está diciendo mi cuerpo. Y prioricé lo que me estaba diciendo mi cuerpo. Y fue justo entonces cuando empezó a hilarse todo y a funcionar. Así que siempre, siempre priorizarse en todos los aspectos de la rutina, vaya. Total. Y por último, si quieres, hablamos un poco de tu estado actual de salud, Vale. qué es lo que has conseguido, que si sigues teniendo alguna patología. Vale, pues a ver, sí que es cierto que yo sigo teniendo ciertas patologías ahí que todavía no han revertido del todo, pero a día de hoy, o sea, todas las patologías digestivas han desaparecido, o sea, no hay rastro de la gastritis, la disbiosis y la permeabilidad han revertido por completo, entonces todo eso me ha permitido que las alergias hayan revertido casi por completo, que sí que es verdad que yo todavía no como frutos secos, por ejemplo, hay ¿Mm? algunas frutas que no he introducido, pero es que para mí es un regalazo volver a comer cerezas. Joder, Es que a mí me pues dice que voy a volver a comer cerezas en la vida. Y de hecho, mi alergólogo sigue pensando que no voy a volver a comer cerezas nunca. Entonces, para mí fue un regalazo. Ay, acabo de ver entrar a mi terapeuta, qué ilusión. Pues fíjate, o sea, todo eso es que fue la leche. Y de hecho, las eczemas, toda la piel seca, o sea, es que ahora sí soy otra persona. De hecho, la gente que me conoce desde hace años dice, es que fíjate, o sea, nunca has tenido ni la piel así, el pelo, las uñas, o sea, todo ha ido a mejor al final. Y después, la menstruación, o sea, la menorrea revirtió hace ya como 6 meses qué y bueno. he vuelto definitivamente. Y al final es eso, que cuando dejas de invertir energía, o sea, cuando tu organismo deja de invertir energía en luchar contra otras patologías que tiene ahí abiertas, pues bueno, la disbiosis al final estaba ahí siempre dando guerra y cuando yo tenía energía ya para que viniera el ciclo, pues lo recuperé. Así que fue vamos, una Sí. gozada y al Esto es final muy importante, que hay muchas veces que nuestro cuerpo gasta mucha energía en, pues, en intentar tapar patologías o pues apagar las llamas de un incendio. Entonces, en cuanto empezamos a esas llamas a apagarlas, sí que es verdad que el sistema inmune es muy agradecido y pues mejora muchas cosas, aparte de esa patología misma. eso es, eso es. Y al final, yo lo sigo diciendo, ¿eh? O sea, sigo un tratamiento, pero sí que es verdad que hoy por hoy me siento sana. O sea, es que es así. Hoy por hoy no me siento enferma, que es como me sentía hace 3 años. Entonces, mm, es que ahora mismo no siento ni que siga en tratamiento. O sea, sigo en tratamiento porque ya me encanta, me entusiasma todo este mundo y es verdad que siempre quiero mejorar, pero es que es otra vida. Y un punto muy importante que me gustaría decir antes de es que
no, o sea, la gente me dice, quiero recuperar mi vida de antes. Y yo siempre les digo, no vais a recuperar nunca la vida de antes. Y esto lo tenemos que asumir desde el principio. Vais a crear una nueva que puede ser mucho mejor que la que tenías antes, pero no Total. volver exactamente a lo de antes. Y si sigues buscándolo, al final lo que encontraremos es una pared y la frustración fuerte. No, y siempre hay que ver que se ha llegado a ese punto por algo. Eso Entonces, es. no tenemos que volver a antes de ese punto. O sea, tenemos que mejorar, coger todo este conocimiento nuevo que tenemos, todas estas herramientas y utilizarlas para construir una versión 2.0 mejor. Eso es, exactamente. Y que es que además, yo digo siempre que cuando empiezas a descubrirte y a descubrir todo lo que te hace bien, es que no quieres volver atrás. O sea, yo no conozco a nadie que haya empezado a sanar y haya dicho, jo, pues voy a volver a los desayunos de antes con... O sea, no conozco a nadie. Entonces, es que es vivir la experiencia y cuando lo sientes en tus propias carnes, realmente te convences. Total. Vale, una cosa que acabo de darme cuenta que se nos ha pasado. Sí. Lo de PAS. Ah, vale, No sé vale. si quieres que lo nombremos un poco, lo expliquemos un poquito, porque me parece también que viene muy a cuento y que es una parte importante de... Tiene que ver, sobre todo en mi caso tiene mucho que ver porque yo soy muy PAS, o sea, para el que no conozca esta terminología, las personas PAS son las personas altamente sensibles, ¿vale? O sea, hace alusión a un rasgo de la personalidad. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que sienten mucho más que la media, o sea, es decir, procesan muchísima más información que les afecta a los sentidos. Entonces, cuando estas personas no son capaces de resolver toda esa información en el mismo momento, se saturan y ese bloqueo les genera muchísimo estrés, estrés sensorial. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? El estrés al final libera histamina, nos inflama, o sea, es que nos lleva a enfermar directamente. Entonces, tenemos que encontrar las herramientas para gestionar también estos rasgos, que al final no es casualidad que más de la mitad vamos, las mujeres y hombres que me siguen son PAS. O sea, es que es así. Entonces, el exceso de emocionalidad, que para mí es un regalo, o sea, es un regalo como persona emocional al cuadrado, no puedo decir otra cosa, pero si no aprendemos a gestionarlos también nos puede ir en contra. Entonces, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Importante trabajar la salud mental para encontrar hueco con la personalidad paz también. Total, muy bien. Eso también me parecía un tema importante porque es un rasgo muy, muy importante en tu forma de ser y cómo has llegado pues hasta aquí. Sí, así es. Y realmente fue un foco que me hizo enfermar también de alguna manera, ¿eh? Porque todo te afecta mucho más. Al final, pues, por ejemplo, el rencor que yo acumulé ahí contra la medicina convencional en los inicios, o sea, es que me hizo enfermar, pero el doble. Era todo como, cada rechazo por su parte yo lo sentía como un mundo. Entonces, imagínate toda esa frustración generando estrés, pues, uf, o sea, una bomba nuclear. Así que nada, todo el que se sienta identificado con este rasgo, sí que es verdad que le animo a conocerlo porque tiene muchísimas cosas buenas, pero también a tenerlo en cuenta, echarle un ojo para que no Claro, se de nuestra vida. claro, hay que tenerlo en cuenta y eso, estar siempre pues un poco, yo creo que tenemos que coger y ser mucho más conscientes de nosotros mismos, tanto la gente paz como la gente que no lo es, Eso, porque hay muchas veces que el cuerpo nos manda muchas señales y que no le hacemos caso, pero eso. muchísimo tipo de señales. Tú ya has hecho tú un montón de sintomatología que tenías que no tiene nada que ver una con otra, o sea, son Eso. cosas que a lo mejor aisladas, o sea, eso, que tengas la piel muy seca. O sea, ¿cuánta gente llevará así años o que se le seca más y no lo piensa? O lo de la lengua, o sea, O los labios que decías tú, al final, jolín, son cosas que dices, vale, es un momento, se me inflama y luego vuelve a la normalidad. Y como vuelve ya no le presto atención. Es como, jolín, el cuerpo nos está queriendo decir algo, vamos a prestarle un poquito de atención. sí, sí, Y sobre todo, que cuando demos con un terapeuta del tipo que sea, que no le preste atención al rasgo, que intentemos buscar otro, que al final sí, no todos tienen por qué entender de todo total. y siempre hay alguien que nos puede ayudar. Total, eso es muy importante. O sea, si te dicen que no es nada y a ti te parece algo importante, busca otra persona. O sea, no te obceques en quedarte ahí porque a lo mejor esa persona no está capacitada
para claro. ayudarte. Entonces busca a otra persona, un terapeuta. También me has dicho que habías utilizado la medicina china. También es verdad, sí que no lo he mencionado antes, pero sí que es verdad que para mí la PNI es solo una rama de las diferentes medicinas alternativas que te pueden ayudar. O sea, yo Sí, empecé con medicina china y bueno, para mí fue una experiencia súper gratificante. De hecho, la menorrea conseguí revertirla gracias también a la medicina china, porque al final mueve todas las energías del cuerpo y bueno, es fascinante. Y bueno, o sea, ahora estoy en proceso de probar algunas otras que todavía no voy a mencionar porque no sé si me van a ir bien, pero cuando abres este cajón es como, wow, o sea, qué de cosas sí, hay que sí, ayudar. es alucinante. Es Y, alucinante. y eso, a lo mejor la medicina china nos suena muy raro, pero no hay que ser ignorantes y porque no lo conozcamos pensar que no funciona. Entonces, sí que es verdad que hay muchas más medicinas que la medicina tradicional occidental, Ujú. que además, por ejemplo, la PNI lleva poquito tiempo y se está viendo pues todo el bien que está haciendo porque trata al ser humano como pues eso, como un ser, no me duele Exacto. el brazo, pues ¿qué hacemos en el brazo? Pues no, vamos a ver cuál es la raíz y tratar de una forma pues más, ¿cómo se dice? Globalizada, sí, Sí, integrando. más integral. Sí, y además es que si nos paramos a pensar, o sea, realmente todas las medicinas alternativas, por lo menos las que yo he probado, todas trabajan de la misma manera, aunque con diferentes toques, pero todas van al origen del problema y lo tratan de forma integrativa. O sea, que Total. la cabeza no, o sea, es como todo integral. ¿Qué te duele la cabeza? Mira, yo me acuerdo, es que en mi primera consulta de medicina, lo primero que me hizo fue, sácame la lengua. Y yo decía, pero no me vas a poner agujas. O sea, me tocó todo un montón, pero claro, como ya venía de la PNI, digo, va, yo confío y ostras, salí de la consulta que parecía que había bajado del Gorbea, que es uno de los montes más altos de aquí, y decía, Sí, ¿qué me ha hecho esta mujer? O qué sea, fuerte. me Sí, te liberó había removido todo. una pasada, una pasada. O sea, que yo recomiendo eso, que aunque nos esté funcionando la PNI, por ejemplo, si vemos que hay alguna cosa que no conseguimos terminar de mejorar, o que no nos cerremos. Yo no he mi tratamiento PNI, siempre he mantenido, pero sí que lo he ido alternando con otras terapias. Sí, que además no todo, o sea, ningún terapeuta puede saber de todo tipo de terapias y que está muy bien ir complementando. Eso es, y que yo Totalmente válido. terapeuta que se precie va a agradecer que haya otro profesional que quiera ayudarle de alguna manera. O sea, que trabajar en conjunto es mejor que trabajar uno solo. O sea, es totalmente necesario. Claro, es que es Totalmente necesario. Hay que quitarse el ego de encima y saber hasta dónde puedes llegar y contar con gente que pueda llegar hasta otros lados. eso es, eso es. Así que oye, ojalá le haya ayudado un poquito la información que hemos podido aportar hoy a esos pacientes que todavía están ahí, que no han escuchado a los síntomas o que no han encontrado todavía el camino. Y si por lo menos le hemos dado una pequeña idea de por dónde pueden seguir buscando, pues yo más que satisfecha. Sí, o sea, mil gracias, ¿vale? Yo creo que muchísima gente va a agradecer mucho este directo porque o va a ver los mismos síntomas que tenías tú o va a ver que cosas que sienten ellos no tienen por qué conformarse con ese estado de salud y que lo pueden mejorar. Sí, ojalá, ojalá, porque es verdad que he conocido gente que llevaba 7 años con mi misma sintomatología y yo decía, madre mía, esta persona lo que ha tenido que pasar, porque yo lo aguanté 6 meses y te puedo asegurar que han sido los peores 6 meses de mi vida y no volvería ni un solo instante y no se lo deseo a nadie. Así que, Ya, por favor, si alguien se encuentra en esa situación, que no se resigne. Simplemente eso. total. Pues nada, mil gracias, Vane. Lo dejaré guardado para que todo el Muy bien. mundo lo vea y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Que vaya muy bien. Igualmente. Chao. Chao.